Y vamos a comenzar, lamentablemente, hablando de una nueva guerra, en este caso, que tiene que ver con Rusia y Ucrania. Se venía hablando hace mucho tiempo. En esto vamos a tener que tener mucho cuidado con las fake news. Bien. Vamos a tener que tener mucho cuidado cuando hablamos. Yo ya esta mañana estuve viendo muchos noticieros. Sí, sí. Mucho ojo norteamericano. Y sí. Hay que tener cuidado con eso. Hay que Como que los medios masivos están invadidos por la visión norteamericana. pagados por Estados Unidos mucha gente. O sea, pero Sí, vamos a hablar en serio. Uno lo ve al Los embajador intereses. de Estados Unidos hablando con los políticos, con los periodistas, o sea, haciendo lobby, ¿no? Por eso hay que tener cuidado, hay que ver, hay que analizar bien qué es lo que está pasando. Esto tiene que ver con un problema geopolítico y es importante entenderlo también, ¿eh? Es importante entenderlo. Por eso hoy tenemos, para hablar con nosotros, una persona que conoce bastante, ¿no es conoce cierto? Rusia, conoce este país, estudió allí, viaja seguido, es historiador, Marcelo. Qué bueno. Ahora está viviendo aquí en nuestra provincia. Estamos hablando de Carlos Ferreira, y ya lo tenemos en contacto para que nos ayude, Tal cual. ¿no?, a entender lo que está ¿De qué está pasando. sucediendo? Carlos, bienvenido, ¿cómo le va? Hola, Carlos. Saludos a toda la gente de Villa Carlos Paz, ciudad en la que estaremos en octubre en el 9º Congreso Provincial de Caminería Histórica, así que allí vamos a estar con un centenar de historiadores. Así que ahí van a tener historiadores para leer. Ah, mira. Qué bueno. Carlos, te voy a pedir eso, que te alejes un poquito más de la cámara cuando puedas, para Así te podemos y bajarla. ver bien la cara. Sí, te podemos ver Ahí bien la está. cara y bajarla Sí. un poquito. Ahí está, perfecto. Ahí va bien, muy bien, perfecto, Carlos. Muy bueno, bien. Carlos, contanos un poco desde tu punto de vista de historiador y de persona que conoce Rusia y que ha estado en la zona. ¿Qué está sucediendo? Bueno, en realidad esto es una pelea entre hermanos, realmente totalmente incomprensible, incomprensible de ambas partes. Incomprensible en primer lugar que un hermano menor peleándose con el hermano mayor busque apoyo en el principal enemigo del hermano mayor. Yo creo que los hermanos por allí nos peleamos, pero no buscamos al principal enemigo y hacerle un daño al otro hermano, ¿no? Claro. Creo que allí el error del mal asesoramiento del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que creo que, bueno, él no es político, él no viene de la política, él es actor, humorista y payaso, por lo tanto creo que las decisiones allí las toma otra gente. Creo que allí hay personas herederas del anterior régimen, de Poroshenko. Ustedes recordarán, un empresario acusado de múltiples delitos, Sí. Que fue el que asumió después del golpe de Estado de 2014 y empezó a cortar relaciones de Ucrania con Rusia. O sea, yo creo que vos te podés pelear entre hermanos, pero que ya cuando te buscas apoyo en el peor enemigo de tu otro hermano es realmente grave. O sea, por el lado de Ucrania, creo que muy mal asesorado el presidente Zelensky. Ucrania no exporta nada, Ucrania lo único que exporta es el gas ruso que pasa por su territorio. Ucrania lo único que también exporta son profesionales y trabajadores, porque es un gran expulsor de población. Hace 15 años que Ucrania no crece, que tiene graves problemas de crecimiento y una criptocracia en el gobierno terrible, bueno, yo creo que ha llevado un poco a esto, ¿no? A buscar una solución externa a problemas internos. Por un lado. Y por el otro lado, bueno, yo creo que conociéndolo a Putin, yo hace muchísimos años que lo sigo, desde que vivía allí, todas las veces que he viajado a Rusia y todos mis amigos, que son la mayoría de ellos intelectuales, historiadores, politólogos, que viven allí en Moscú, en San Petersburgo, en Astraján, en Smolensk, en Voronezh. Creo que la decisión de Putin de enojarse, creo que está bien Putin por enojarse, porque Occidente viene incumpliendo desde mínimo desde el año 97, viene incumpliendo con todos los pactos. Occidente no ha hecho más que cercar a Rusia, ponerle sanciones económicas que afectan no al gobierno ruso, sino a los empresarios rusos y a los empresarios alemanes y turcos, que por ejemplo tienen alianzas económicas normales, naturales, como cualquier empresario.
y sanciones sin ningún motivo, solo por querer frenar a Rusia, sanciones que no las toman contra China, que no las toman contra Arabia Saudita, que no las toman contra Kuwait, ¿no? O sea, contra Emiratos Árabes, o sea, una cosa, un doble rasero terrible. Yo creo que Putin se cansó. Yo nunca lo vi tan enojado, solamente en el 2004 lo vi enojado así como estaba antenoche en los discursos. Creo que está cansado del cumplimiento de las promesas de Occidente, creo que está harto de que a Rusia se la tome como una republiqueta bananera. Creo que un presidente que sacó a Rusia del ostracismo, que la hizo crecer económicamente, que demostró que no solo es un país grande, sino que es un país moderno, equipado, con tecnología, etc. Creo que cansó de todo esto, ¿no? Y lo que sí opino, y me parece que la reacción es un poco fuerte. Claro. Yo creo que quienes la pagan son los más débiles, y creo que la guerra no lleva a ningún lado, ¿no? Fuera de eso, que es una convicción íntima, creo que, como decía Juan Bautista Alberdi, la guerra es siempre un crimen, no hay forma, no hay forma de justificar una guerra. Alberdi decía la guerra es siempre un crimen, cuando se refería a la guerra del Paraguay, no hay guerras justas. Fuera de eso, que es lo que lo creo íntimamente, sí me parece que Occidente ha hecho todo lo posible para hacer enojar a Vladimir. Carlos, la pregunta es, tuve oportunidad de ver algunos informes que hacían y que estaba bueno empezar a ver el por qué la OTAN está tratando de sumar a Ucrania. Algunos analizan, y esto a ver si vos me podés dar una mano y ver si es cierto, que, por ejemplo, en este momento desde el país más cerca, que sería Polonia, creo que está dentro de la OTAN, tirar misiles desde Polonia a Rusia les daría tiempo a los rusos de activar todo lo que son los escudos antimisiles. Ahora, y aparte obviamente la OTAN desembarcaría hasta Polonia. Ahora, si entraría a Ucrania, desde Ucrania lanzar, y perteneciendo a la OTAN mandaría un misil desde Ucrania, tardaría muy pocos minutos y no alcanzaría a activar toda la defensa que debería hacer. ¿Hay algo de eso también? Es eso. Es eso. Ya lo dijiste vos, no hace falta que yo profundice. O sea, Estados Unidos tiene 90 bases militares en todo el mundo. ¿Sabes cuántas bases militares fuera del espacio ex soviético tiene Rusia? ¿Sabes cuántas? ¿Cuántas? Una, en Tartus, en Siria. Claro. Nada más. Bases militares, esto no quiere decir cooperación militar, etc. La cooperación militar es otra, se está hablando de bases militares. Claro. Bases militares tiene una contra 90. A mí que no me vengan a decir quién es el mal. Claro. Es muy fácil, es muy sencillo. Los misiles de Ucrania tardarían 4 minutos en llegar al Kremlin, en llegar a Moscú, contra 12 a 14 minutos de Polonia. Entonces es lógico que Rusia reaccione así, pero también porque vienen de un maltrato por parte de Occidente hacia Rusia permanente. Permanente. O sea, desde la década de los 80, cuando Gorbachev se creyó que los yanquis eran buenos, que desmilitarizándose. Fíjate vos que en la Unión Soviética, entre el 85 y el 91, desarmó 1.400 misiles nucleares. ¿Sabes cuánto desarmó Estados Unidos en el mismo periodo? ¿Cuánto? Cero. Ninguno. O sea, solo desactivó los que se les vence la carga. Entonces, ya desde entonces se han incumplido, se incumplió. Mira, en el año 45, más precisamente en el 47, las potencias occidentales incumplieron el pacto de no unir los 4 pedazos en el que había quedado dividida Alemania. Alemania tenía que ser dividida en 4 para que dejara de armarse, porque ya era responsable de 3 guerras mundiales, la guerra franco-prusiana, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, con un genocidio de por medio, y habían quedado entre las 4 partes en las que se dividía Alemania, iban a quedar divididas en 4. A ver,
ya incumplieron cuando ya incumplieron cuando incorporaron a los franceses a esas negociaciones, ¿no? Tal cual. En realidad la mesa tiene que ser entre tres. O sea, ya vienen incumpliendo, o sea, es impresionante. O sea, la incorporación de los franceses a la mesa de negociación y que hacía que de 3 partes se pasaran a 4, y la división de Alemania, que después unieron las 3 fracciones en un solo país, bueno, y todo lo que conté de la década de los 80 y 90. O sea que creo que ese maltrato Tal cual. no justifica ninguna guerra, pero sí puede justificar una guerra. Ahora vamos a renovar. Tenemos un pequeño problemita ahí que tenemos que renovarte la reunión de Zoom, Carlos. Pero antes te dejo va a ser un minutito nomás, pero te hago una consulta para que lo vayas pensando. Económicamente, ahora, Rusia le da a Europa el 40% del gas que necesita para vivir, obviamente, ¿no? Digo, ahí hay una clave de qué es lo que va a suceder ahora. Pero Carlos, claro, Carlos, me contás eso, pero renovamos la reunión y volvemos, ¿puede ser? Ahora te decimos. Dale, ahí está. Ahí volvemos con esa reunión de Zoom. Ahí está, renovamos. Bueno, qué interesante lo que está contando. Sí. La historia. Por clave. eso yo los otros días cuando hablábamos, tenemos que renovar, que las pavadas que dicen en los medios, la currícula no hay que renovar, hay que modernizar la currícula. Pero no podés obviar la historia, porque para entender este conflicto necesitamos hablar de historia, de cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial y hubo tratados entre Rusia y Estados Unidos que la OTAN no iba a ocupar Europa del Este. Era algo que estaba ya estipulado, o sea, se firmó en su tratado, Europa del Este no se toca. Europa del Este, estos son todos estos países. No lo están cumpliendo, están sumando a la OTAN. El problema es que entre Bielorrusia, que es un aliado de Rusia, Bielorrusia, Ucrania, es la mayor cantidad de frontera. Ahí está, claro. Es la mayor cantidad de frontera, por eso es el problema, verdaderamente. La verdad que es algo para entender, es algo que tenemos que ver. ¿Podemos ir mientras esperamos la reunión, podemos ir a lo que dijo la vocera? La vocera de Argentina con respecto a esto y la posición que toma Argentina con respecto a esto? ¿Lo tenemos? Veamos eso, por favor. Sí. Bien. Así después seguimos con la conversación. Así después seguimos con la conversación y contamos un poco más de la parte económica de esto, de este conflicto. Estamos viendo la parte política, falta la económica ahora, que es otro, para que podamos entender que es un todo esto. ¿Lo tenemos? Lo vemos entonces. Gabriela Ceruti hablaba esta mañana. Hoy vengo a comunicarles la posición oficial del gobierno argentino con respecto a la situación en Ucrania. Argentina reitera su firme rechazo al uso de la Fuerza Armada y llama a Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania. Les leo el comunicado de la Cancillería que ya está subido al sitio oficial del gobierno argentino. La República Argentina, fiel a los principios más esenciales de la convivencia internacional, hace su más firme rechazo al uso de la Fuerza Armada y lamenta profundamente la escalada de la situación generada en Ucrania. Las soluciones justas y duraderas solo se alcanzan por medio del diálogo y compromisos mutuos que aseguren la esencial convivencia pacífica. Por ello, llama a la Federación de Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania. Argentina reitera la necesidad del pleno apego a todos los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, sin ambigüedades ni dando preeminencia a unos sobre otros, con pleno respeto del derecho internacional, a la soberanía de los Estados y su integridad territorial, la solución pacífica de las controversias y el pleno y profundo respeto por los derechos humanos. Reafirma su compromiso y confianza en que pueden activarse para ello todos los mecanismos de la comunidad internacional con activa participación de las Naciones Unidas. La intensificación de los vientos de guerra dificulta gravemente el objetivo impostergable de preservar la paz. Es imprescindible que todos los involucrados actúen con la mayor prudencia y desescalar ya mismo el conflicto en todas sus aristas para garantizar la paz y la seguridad integral de todas las naciones.
Ya cuentan con este comunicado en el sitio oficial del Gobierno argentino y de la Cancillería. Pretendemos no mezclar los temas. La verdad es que Argentina sostiene su posición histórica de bregar por la paz, como toda Latinoamérica. Latinoamérica es tierra de paz y brega por el cese de los conflictos y por el no a la guerra y por la paz. Este es un tema en el cual estamos siendo muy contundentes. La negociación con el Fondo Monetario Internacional se lleva adelante por los carriles que se siguen llevando adelante. Las conversaciones las está llevando adelante el ministro de Economía con el staff del fondo y esperamos que terminen prontamente en el mismo sentido en que se vienen llevando adelante, que somos optimistas en que llegaremos pronto a finalizar el acuerdo. La posición del gobierno argentino es la que acabo de leer y no me parece que corresponde entrar en debate con dirigentes de la oposición, que cada uno puede tener su postura. Gracias, Fabián. Juan Pablo Peralta, concierto. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Cómo estás, Gabriela? Quería saber básicamente, en base a los acuerdos que se firmaron cuando fue el presidente argentino a Rusia, Alberto Fernández, ¿esos ahora quedan en stand-by? ¿Esa situación cómo se va a seguir? Porque, bueno, escuchamos recién el comunicado que usted dio. Con Rusia se están llevando adelante una cantidad de acuerdos que no se firmaron. En ese viaje no se firmó ningún tipo de acuerdo, se alcanzaron diferentes acuerdos que se siguen alcanzando con temas que tienen que ver con inversiones de empresas rusas, con lo que Rusia ayudó a la Argentina durante toda la pandemia a través de los acuerdos para que pudiéramos tener la vacuna cuando todavía en la Argentina no llegaban otras vacunas, y todos esos acuerdos siguen vigentes en una situación muy particular que no afecta solamente a la relación de Argentina y Rusia, sino que afecta al mundo en su conjunto y que por lo tanto es una situación que nos preocupa y nos compromete en su resolución. La postura del gobierno argentino es la que acabo de leerles y la que está en este momento en el sitio de la Cancillería y del gobierno argentino. La puedo volver a leer si hay algún punto que no quedó claro, y con respecto al inicio de una tercera guerra mundial esperemos que no estemos en esa fase y no digamos tal vez preferimos usar un lenguaje más cauto para referirnos a las situaciones y verlas paso a paso y tratar que se solucionen antes de llegar a mayores inconvenientes, a mayores situaciones que nos pongan a todos en riesgo como humanidad. Muchas gracias, Nicolás. Luciana Gesto, de Mendoza. Mendoza Online, perdón. Buenos días. Hola, Luciana. ¿Vos? Sí, en torno al comunicado que acaba de hacer respecto a la posición de Argentina frente al conflicto de Rusia y Ucrania, me gustaría saber si Argentina apoyaría una intervención de la OTAN y de Estados Unidos para detener el avance de Rusia si es que llegara a suceder. En una situación tan delicada preferimos no responder hipótesis. Muchas gracias. Bien, Bueno, ahí estaba marcada entonces. la posición por ahora. Exactamente. ¿No? Y no quieren hablar de guerra. ¿Qué tiene que ver con esto de, como decía Carlos recién, de que la medida que tomó Putin es un poco extrema? Sí. Sí. Podríamos haber tenido otra reacción. ¿No tenemos a Carlos ya de nuevo? Sí, ¿no? Carlos, ¿nos escuchás? Carlos. Ahí está. Sí, Bueno. Creo que realmente que yo, si me hacías esta entrevista hace 2 días, yo te decía que lo único que iba a hacer Rusia era apoyar militarmente a las 2 nuevas repúblicas que habían declarado su independencia. Si vos me hacías esta pregunta y conociendo siempre la prudencia y lo reflexivo que suele ser Putin o que es Putin en la toma de sus decisiones. Claro, pero entonces, se lo vio enojado. Ahora ya no mucho de defensa. Sí, se lo vio enojado. Bueno, y creo que también esto tiene cierto poder económico sobre Europa, Rusia. Como decíamos, el gas va a ser un tema fundamental. Bueno, hay un gasoducto que va directamente hacia Alemania, 2 gasoductos creo que son, y otros 2 pasan por Ucrania. Claro. Digo, el empezar a cortar ese gas puede llegar a ser letal para Europa, ¿no? No, Rusia va a cortar el gas y eso lo he estado leyendo ahora en un paper que mandaron hace un rato. Si las sanciones económicas de tipo financiero, bancaria, están diciendo que van a aplicar, porque son puramente declamativas hasta ahora, si esas sanciones se aplican y Europa no puede pagarle el gas a Rusia. Se lo va a cortar como se lo cortan a cualquier vecino cuando no paga el gas. Obviamente que si llegan a hacer eso, van a culpar a Rusia de dejar congelar a Europa, ¿no? Lógico, porque siempre la culpable y la mala es Rusia, ¿no? Pero en realidad Rusia no tiene ningún interés, menos interés económico, en cortar el gas que por 3 gasoductos, pues que iban a ser 4 con el Nord Stream 2, por 3 gasoductos llegan a Europa, ¿no? Así que no creo
Ahí también se explica un poco, uno empieza a ver todo este juego de ajedrez, Claro. uno ve lo que hicieron en el 2011 cuando destruyeron Libia, ¿no? Cuando Europa, encabezada por Francia, destruyen el país más rico, más civilizado y más civilizado en el sentido de con mayor población urbana y más desarrollado de África, que era Libia, la destruyen para tener una alternativa cerca, para tener petróleo y gas, ¿no? Claro. Destruyeron un país y no les importó, ¿eh? Libia hoy no existe, murieron 1,5 millones de personas, no les importó absolutamente nada. Entonces, Claro. no me extrañaría que no le paguen el gas a Rusia y que Rusia lo Claro. corte Claro. y después salten a decir que Rusia es la mala por dejarlos morir de frío. Bueno, sí. Claro. ¿Quién pone sanciones a Estados Unidos después de los desastres que ha hecho en las intervenciones que han hecho? Porque han sido la de Irak, por ejemplo, es una de las más claras, ¿no? Que invadieron, destruyeron un país y nadie le impone sanciones, ¿no? No solo es que no le imponen sanciones, sino que se utiliza el doble rasero. En diciembre de 1991, cuando declararon su independencia de Eslovenia y Croacia, Alemania reconoció inmediatamente al otro día la independencia de Eslovenia y Croacia, y 2 meses después la OTAN bombardeó la capital de los restos que quedaban de Yugoslavia, que era Belgrado, matando población civil, bombardeando escuelas. O sea, no bombardeó como ahora está bombardeando Rusia, cuarteles militares y plataformas de lanzamiento de aviones, sino que bombardeó la capital en el 92, no olvidemos de eso, y ahora resulta ser que si Rusia reconoce la independencia de 2 provincias de Ucrania, está mal, ¿no? O sea, está bien que Alemania le reconoció la independencia de 2 provincias de Yugoslavia. Distintas varas. Mal. Claro, son distintas varas, lo cual demuestra claramente quién se alía con quién. Tal cual. Por último, Ucrania es un país donde hay sectores que se habla ruso y que son afines a Rusia, y los otros sectores que no, que son separatistas, en este caso, bueno, que son independentistas. ¿Cómo funciona eso? ¿Entre ellos hay una especie de comienzo de una probable guerra civil? Sí, yo soy muy crítico de esa visión porque en realidad el idioma ucraniano es un idioma bastante marginal que ha sido vuelto a difundir desde la independencia de Ucrania en el 91. Es un idioma que es prácticamente igual al ruso. Un ucraniano y un ruso pueden hablar cada uno en su idioma y se entienden. Son idiomas tan cercanos que son hasta más cercanos que el portugués con el español, para que vos te des cuenta. Serían más o menos como el galego con el portugués. Sería más o menos como el galego, que se habla en Galicia, con el portugués. Es muy parecido. Así, de ese nivel de intercomprensión. Después, a nivel cultural, son exactamente el mismo pueblo. De hecho, el origen de Rusia está en Kiev, en un estado del medioevo que se llamaba el Rus de Kiev. El Rus quiere decir el dominio de Kiev. De ahí viene Rusia. Y tienen las mismas costumbres, la misma gastronomía. No hay muy poco que los diferencie en lo cultural, y te digo, en lo idiomático es mínimo. Entonces, yo no me gusta azuzar esa división, que para mí es una división ficticia, hecha por Occidente, porque en Ucrania, mis amigos rusos que viven en Kharkov, que es en Ucrania, primero, no usan el ucraniano nunca, segundo, solo lo escuchan en la tele y lo entienden, y tienen sus amigos que hablan ucraniano. O sea, no, para mí es medio un conflicto fabricado por Occidente, esto de la división entre ruso parlante y ucraniano parlante, ¿no? Cuando Putin habla de sacar a los nazis de Ucrania, ¿a qué se refiere? Sí. Bueno, estuvo muy sagaz con eso. Sería muy largo de explicar para la tele, pero tendría que explicar cómo se creó la Ucrania moderna, el tema de los derechos del pueblo que creó Lenin, cómo Lenin le dio la independencia a Finlandia, cómo le dio el norte de Irán a Irán para que volviera a ser iraní, el tema de lo que se llamó el comisariado del pueblo para asuntos de las nacionalidades, cuyo primer ministro de ese comisariado era nada más ni nada menos que Joseph Stalin. O sea, habría mucho que contar al respecto,
Pero lo que él dice se refiere a esto, y voy concreto para que la teleaudiencia lo entienda. En Ucrania están prohibidos los partidos de izquierda. De hecho, el Partido Comunista Ucraniano ha sido ilegalizado en el 2014. Y otros partidos de izquierda están ilegalizados, como en Polonia, ¿no? Claro. Pero sí están permitidos los partidos pronazis en Ucrania. Los partidos banderistas, se llaman banderistas porque había un ucraniano nacionalista con Z, Sí. nacionalista con Z, un ucraniano nazi que se llamaba Joseph Bandera de apellido. Entonces los banderistas Claro. son los ucranianos ultranacionalistas, filonazis o nazis directamente, que tomaron el poder o por lo menos han sido legalizados a partir del 2014. Claro. Entonces lo que dice Putin se refiere a eso. O sea, imagínate lo difícil que es para nosotros en Argentina entender cuando nosotros hemos tenido en la década del 30 se legalizó el partido, en la década del 30 se legalizó el Partido Radical, Sí. en la década del 50 y del 60 está legalizado el peronismo, en la última dictadura militar se legalizaron todos los partidos políticos. Nosotros no entendemos muy bien, o no Tal nos cual. acordamos lo que es ilegalizar un partido. En Ucrania están ilegalizados los partidos de izquierda. Y el Partido Comunista Ucraniano, que es un partido que tenía 20 y pico diputados en la Rada, que es el parlamento ucraniano, fue ilegalizado, ¿no? O sea, y los diputados expulsados del parlamento. Imagínate lo que vivíamos en Argentina si se expulsaron diputados del parlamento. Tenemos una diputada que estuvo espiando y tratando de formar una Gestapo antisindical y nadie la expulsa, ¿no? Tal O sea, cual, tal cual. Es rara la realmente Argentina. es brava la Cosa situación en Ucrania y por eso Putin dice eso Ahí está. de Claro. desnazificar Ucrania. En Estados Unidos por mucho menos cayó un presidente. Por mucho Oh, menos. sí, pero si lo que fue ¿te acordás? Por Igual mucho te- menos. Pero no fue nada. Un chiste fue al lado de lo que sucede en Porque Argentina. había visitado a Mao, había visitado a Brezhnev, había logrado no. desafiar mucho la Guerra Fría y, Sí. y sin embargo por mucho menos tuvo. Por mucho menos. Tuviste muy sagaz, Yo, es así. Bueno, Carlos, queremos agradecerte por darnos un pantallazo. Lo necesitamos. Sí. Queremos contarle a la gente. Hay gente que está muy desorientada de lo que pasa. Y hay que hablarlo. Y insisto, hay que tener cuidado con las fake news y con el ojo estadounidense con el que vemos las noticias. Con los subtitulados de los discursos. Circulan discursos de Putin mal subtitulados. Yo que entiendo el ruso, pero bueno, además que entro a páginas que son serias, ¿no? Tal Pero circulan mucho, me mandan por WhatsApp, mirá lo que dijo Putin, y Putin está hablando de la primavera en Siberia. Tal cual. Nada que ver. No. Va a ser terrible también eso. Va a ser Sí, terrible. Eso va a ser. con el idioma, ¿no? De Claro, jugar va a con ser eso. terrible como van a enfocar. Ya lo vemos, yo ya hace tiempo que lo veo y tuve oportunidad de hablar con una persona que me hablaba de China, de cómo los norteamericanos, mejor dicho, cómo los estadounidenses, voy a hablar correctamente, porque Norteamérica es mucho más amplio. Los estadounidenses hacen como que le hacen el lavado de cerebro a todo el occidente, ¿no es cierto?, con respecto a China. Y eso es como consecuencia de que China va a ser Potencia. tarde o temprano la 1. Tarde o temprano la 1, la potencia económica. Ya es la, por eso. De eso se trata. Así que es importante conocer la parte... Acá lo importante de medios de comunicación serios como los de ustedes es evitar el doble rasero. Tal cual. ¿Está mal que China reprima a los uigures? Claro que está mal, eso no se Obvio, debe. no se discute. De la misma manera que está mal lo que hace Arabia Saudita con las mujeres. Exacto. Y con los homosexuales y con todo el que piensa distinto. Pero nadie lo dice. ¿Por qué tiene que ser malo lo de uno y no Claro. malo No lo del otro. Tal cual. La misma vara. Hay que medir con la misma vara. No es fácil, ¿eh? Ser coherente es muy difícil. No, claro que no es fácil. No. Carlos, No, claro. un placer que nos haya dado esta clase de historia, porque esto no es de un día para otro, esto es de muchos años y tiene que ver con un montón de cosas que está bueno conocerlas o refrescarlas también. Muchas gracias, es muy amable de ustedes por llamar. Gracias, placer. Carlos. Y vamos a seguir en contacto, por supuesto. Tal cual, y vamos a seguir charlando de esto Cuando porque esto no se necesario. termina hoy. Ujú. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué ¿Cómo sucede. sigue? Así es. Pausa, Marcel. Hacemos la pausa, ya venimos, no se vayan.